Hola, les comparto las conclusiones de la clase del día de hoy, lunes 20 de abril. Analizamos el tema de la comunicación de masas. Decíamos que sus características son principalmente el que va dirigida a audiencias amplias y heterogéneas, que a diferencia de la comunicación convencional, que es cara a cara o que no impacta en un número tan amplio de personas, la comunicación de masa sí puede llegar a públicos diversos, a públicos masivos, por eso de ahí viene su nombre. Y estos grupos no son iguales entre sí, por eso son heterogéneos, porque no conocemos la diversidad de personas que pueden percibir el mensaje que se transmite a través de radio, televisión, cine, periódicos y revistas. Estos son ejemplos de medios de comunicación que hacen posible que la comunicación se masifique, que no sea una comunicación interpersonal, sino de masas. Otro de los mensajes tiene que ver con, perdón, otra de las características tiene que ver con el tipo de mensajes que están diseñados para que estas audiencias lo reciban, son públicos, son transitorios. Ustedes incluso mencionaban que la información o los mensajes que se difunden no son eh, no están libres de censura, hay edición, hay selección, hay una interpretación de las noticias previamente a que se difundan masivamente. La tercera característica principal es el asunto del emisor, que mencionábamos que está inserto en una compleja organización formal, es decir, el emisor en un medio de comunicación masiva como lo es el radio, como es la televisión, no habla por sí mismo, habla por los intereses de esta compleja red en la que está inserto. De ahí que sea fundamental especificar que sus opiniones no son personales, sino que, repito, representan los intereses de este complejo, de esta circunstancia compleja y formal en la que está inserto. El autor del texto de comunicación de masas también menciona 4 actividades principales de estos medios masivos de información, que es la vigilancia del entorno, es decir, recabar la información de la sociedad para poder informar, tiene que ver propiamente con esta función informativa solamente. La segunda, la interrelación de los sectores sociales, es decir, la interpretación de esta información que ya difundieron acá para tener un posicionamiento al respecto, y por eso habla de editoriales, de columnas y de propaganda política. La tercera actividad es la transmisión del legado social y cultural, es decir, educacional. Esto lo comenta porque a través de los medios de comunicación se difunden o se perpetúan estereotipos, roles, y nos definen la forma en la que nos vemos incluso a nosotros mismos. La última función es la de entretenimiento. Mencionábamos que estas 4 actividades de la comunicación no están separadas, que muchas veces las vamos a encontrar en una misma situación, pero que tenemos que analizar qué aspectos corresponden a cada una de las actividades. Poníamos el ejemplo del programa que tenía Broso en la televisión, en horario estelar incluso, donde al margen de que por una parte informaba, daba detalles sobre noticias o acontecimientos cotidianos, pero al mismo tiempo él tenía una posición al respecto, hacía propaganda, tenía editorial, y con su forma de tratar a su equipo, con su forma de comunicarse, transmitía una cultura, la de él, ¿no? Transmitía la manera de dirigirse. Algunos de sus compañeros incluso mencionaban que era machista. En fin, es una manera en la que se perpetúan o se transmiten la cultura de ese momento, y al mismo tiempo entretenía. Es un ejemplo de cómo estas 4 actividades de la comunicación de masas se interrelacionan en una misma actividad. Por último, decíamos que estas actividades no son exclusivas de la comunicación de masa, que se da en cualquier tipo de comunicación, y que lo interesante sería dimensionar
cómo funcionan esas actividades en la sociedad red, es decir, cómo se da la información en la sociedad red, cómo se hace propaganda política o se editorializa a través del Internet, cómo se transmiten los estereotipos a través de redes sociales y cómo se da el entretenimiento, quién puede entretener, quién no, quién puede o no hacer posicionamientos políticos. Y vemos que la sociedad red eh, estos límites se quiebran. Antes, cuando predominaban los medios masivos de comunicación, era muy limitada las personas que podían comunicar, que podían entretener, que podían transmitir estereotipos, y ahora con el Internet estos moldes se quiebran, dando cabida a más diversidad. Vamos a seguir comentando el texto de la comunicación de masas la siguiente sesión, pero este es un resumen de lo que vimos en la primera parte del texto. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.